profesor. Mi nombre es Juan Felipe Acevedo Palechor y hoy vengo a mostrar el resumen del primero y segundo periodo de la recuperación de sociales. Entonces empecemos. Empezamos con la ilustración, ¿no? ¿Qué es la ilustración? La ilustración es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. También puede ser definida como la culminación de racionalismo y enalcentista. Se trata de un fenómeno inclinado en Francia que se va extendiendo y extendiendo por toda Europa, a 10 a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XVIII, perdón, a lo largo del siglo XVIII. ¿Qué más? También podemos hablar sobre los temas de las implicación social, temas de la implicación social, ¿no? Como miembros responsables y permanentes, constante con la sociedad, las empresas de bebidas refrescantes buscan el beneficio social, o sea, como buscar su gran beneficio para qué son, de eso, ¿no? Invierten en la formación de los trabajadores, en la promoción de un estilo de vida saludables, que estén todo el mundo saludables, que haya mejores productos y eso. El deporte, la cultura y la protección del medio ambiente, o sea, cuidar el medio ambiente, ¿no? Cuidar el medio ambiente. Implicaciones económicas. Ejemplos como ¿qué son las implicaciones económicas? Son las instituciones financieras que deben mejorar su información sobre los riesgos asociados a las inversiones, o sea, como estar alerta, ¿no? Con lo que tratan de hacer en inversiones y eso. Con inversiones insostenibles en el sector pesquero y sobre cómo las prioridades legítimas del sistema de gestión pesquera repercutan en el desarrollo económico de esta industria, de esta gran industria de implicaciones económicas, ¿no? Ahora vamos con implicaciones culturales. ¿Qué son las implicaciones culturales? Las implicaciones culturales son daños que pueden causar los desechos tecnológicos a nuestro medio ambiente y por supuesto a los seres humanos, ya que cada día se convierte en sustancias tóxicas más nocivas para nuestra salud que destruyen el entorno. Por eso es necesario ser conscientes de que los productos que ya nos se de nuestra utilidad se puede convertir en elementos reciclables o así elementos para cuidar el medio ambiente, ¿no? O reutilizables, con los cuales se puede desarrollar nuevos productos que no causen ningún daño a la población y al medio ambiente, ¿no? O al civil, o al usuario, lo que sea. Ahora vamos con revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? O sea, como el nombre lo dice, es el nombre que recibe un conjunto de cambios tecnológicos inadecuados a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido, Asia, como su impacto en la sociedad, la
declinación o aclaración del feudismo y la monarquía, el desarrollo del capitalismo, la democracia y el socialismo y la mecanización agrícolas, la mecanización agrícolas. Sí, o sea, es como decir que también lo mismo, ¿no? que el punto anterior. Vamos con sociedad capitalista. El dinero es lo único. Tiene carácter mercantil y por ello se basa en el contrato de sociedad mercantil, que llamada es aquel por el cual dos o más personas se obligan a poner en común bienes sin industrias o alguna de estos casos para realizar una actividad económica con el fin de obtener lucro y repartir las ganancias, ¿no? La mercancía y eso, ¿no? Vamos con Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Por su nombre, fue un conflicto social, ¿sí? Y político, con diversos periodos de violencia, mucha, que convalecionó Francia y por extensión de sus ampliaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a mediados o a partidarios opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Sí, como el Antiguo Régimen se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional de 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Creo que lo dije mal, pero está bien. Un pequeño ejemplo en dibujo. Vamos con Revolución Francesa, la era napoleónica, napoleónico, sí, creo que lo dije bien. Bueno, vamos con proceso de la independencia norteamericana. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? Porque la guerra de la independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra él en año de Gran Bretaña, ¿no? Donde se derribó entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Vamos con la siguiente. Etapas de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Existen dos etapas que marcaron la industrialización, una llamada Primera Revolución Industrial 1760 y 1870, caracterizado por el crecimiento regular de la población generando mano de obra abundante a la producción agrícola, la división del trabajo industrial, provocando un cambio en la estructura de la población activa, también la introducción de innovaciones técnicas, ¿no? Perdón por traerme tanto. Segunda Revolución Industrial. Esta empezó desde 1870 y terminó en 1914, o se generaron entre esos dos, que la superaría con la introducción de novedades en el campo de las fuentes de energía y la aparición de nuevos sistemas
de producción, transportes, comunicación, financiación, sistemas de producción truncados, financiación truncados, en parte en 1914 por el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Eso está bueno. También la importancia del movimiento obrero, ¿no? ¿Por qué movimiento obrero? El movimiento obrero fue el nacimiento de la conciencia de clase internacional. Desde el siglo XVIII, Occidente comenzó a observar significativos cambios económicos que renunciarían en profundos cambios sociales y culturales. Entonces, si es como desde el inicio un tratado de paz, así que entender ese trabajo, ¿no? Recuperación, segundo periodo. Aquí vamos, segundo periodo. Aquí vamos con la línea de tiempo de las independencias latinoamericanas. 1981 y 1914, la construcción Canal de Panamá, con su ubicación en el punto más angosto entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, tuvo en efectos de amplias proyecciones al acortar la distancia y tiempos. Wow. Vamos, con 1903 Panamá se separa de Colombia con ayuda de Estados Unidos. Esto bueno. 1913 a 1914, dictadura de Victoriano o lo que sea, Huertas en México, la cual combatió a los revolucionarios Emiliano Zapata y Francisco Villa. Vamos, de 1920 a 1925, dictadura de Bautista Saavedra en Bolivia. ¿Quién no recuerda eso? Yo no. 1932 a 1935, Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Wow. Todo eso fue evolucionando y fue evolucionando. Ahora vamos entre 1980 y 1900, entre finales del siglo XX, del siglo XXI, no sé si lo puedo leer bien, e inicios del siglo XX también, a capa de caudalismo. No sé si me puede explicar muy bien ahí, no sé, no me sé muy bien las fechas. Vamos de 1898 a 1902, Guerra hispano-estadounidense. España pierde sus últimos posesiones coloniales. Cuba y Puerto Rico pasan a manos de Estados Unidos y obtienen su independencia en mayo de 1902. Wow. Vamos de 1913 a 1935. Dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Wow, qué esta noticia. De 1919 a 1930, dictadura de Augusto Bernardino en Perú. Wow. Ahora vamos de 1929 a 1930, la crisis económica mundial de 1929 a 1933, amigos, sí señor, conllevó la paralización de las economías latinoamericanas y agudizó las luchas populares entre esos tiempos, ¿no? Ahora vamos de 1948. Se construyó en Bogotá, Colombia, la Organización de Estados Americanos o Estados Unidos, lo que sea. Vamos con lo segundo. ¿Qué son las reformas
borbónicas, lo que sea. En la Nueva España fueron una serie de cambios que cambiaron, que culminaron administrativas aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica y los españoles de la casa de Borbón a partir del siglo XVIII en el virreinato, perdón si no lo pronuncio bien, de Nueva España. Wow. Vamos tercero, ¿cuál fue la crisis del sistema colonial en Hispanoamérica? Sí, señor, las políticas borbónicas eran quienes controlaban los territorios desde España y así lograban una extracción, lo que sea, de recursos, lo que más tarde llevó a que el sistema colonial que entró en otra crisis, ¿no? Que se fue a otra crisis y eso que wow, ¿no? Esos tiempos estuvieron difíciles, ¿no? Vamos con dificultades sociales. Los primeros sectores que inyectaron fueron criollos de ¿sí? No sé. Sí, criollos de Jesuitán, sí, eso. En febrero de 1967, wow, la corona española decretó y expulsó de la orden de los jesuitas, sí, de todos los territorios de América desenterrados fueron casi de 2.700 religiosos en su Magona criolla, separados de sus tierras y de sus familias. Wow, o sea, sí, señor, es lo que están viendo aquí a esta hora con Juan Felipe Acevedo. Como sea la creación de juntas en hispanoamericanas. Las juntas del gobierno fueron organismos políticos que surgieron en las provincias que la monarquía España poseía. ¡Wow! En América en el siglo XXI, a semejanza de la península, frente a la crisis generada por las abdicaciones de Bayona. De Fernando y su padre Carlos, contextualizados en la invasión del Reino de España por Napoleón Bonaparte. 1887. Entre 1887 las provincias de ultramar reaccionaron de forma muy semejante a los reinos metropolitanos. A través del derecho tradicional revirtieron el gobierno del rey a la comunidad. Eso fue una gran noticia para todos. Bien hecho, excelente. Vamos con siguiente noticia. ¿Cómo se da el proceso de reconquista española en la Nueva Granada? Simplemente, simplemente reconquista, o sea, ¿sí entienden? Es el nombre del periodo de la historia de Colombia. Sí, señor, mi país natal, que comienza con la llegada del general español Pablo Morillo al territorio de la Nueva Granada en 1815. ¡Wow! Este hombre llegó muy lejos con el fin de restaurar el control español y terminar con las campañas Libertadores de 1819. Sí, señor, 1819. También se le conoce también como el régimen del terror. Sí, señor, ya que durante esta etapa, sí, fue apresado y asesinado
un sinnúmero de políticos, militares y civiles que simpatizaban con los independistas. ¿Cuál es cuál es la importancia de la traducción de los derechos del nombre? La Declaración de los Derechos del Nombre y, y el Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa 1789 a 1799 en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales también, por ejemplo. Entonces eso fue todo. Primer periodo hecho, explicado, y eso es todo. Gracias. Espero y vuelvan a seguirnos.